Pastor Leandro empezó una serie el domingo pasado, ahí va a aparecer en la pantalla, que dice Crece como un discípulo. Así que vamos a continuar con esta serie y hoy nos toca ver Lucas capítulo 4. Así que los invito a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas. Y antes de que vayamos a leer el capítulo 4, yo quería hacer un repaso muy rápido porque Lucas fue ¿Qué profesión tenía Lucas? Un médico, muy bien. Así que era un profesional de su época y él hizo una investigación cuando él fue a escribir este evangelio. En el capítulo 1 Lucas habla de cómo él juntó información y cómo investigó de diversas fuentes para poder compilar el evangelio que él escribió. Y el evangelio de Lucas, como muchas otras partes de la Biblia, contiene historia. La Biblia contiene mucha historia. Pero saben que el propósito principal de la Biblia no es ser un libro de historia. Aunque sí es cierto que la historia que está en la Biblia es comprobable y muchas fuentes externas podrían y validan lo que la Biblia dice. O sea, la historia de la Biblia es cierta. Pero el propósito más importante de la historia de la Biblia no es que nosotros conozcamos lo que pasó simplemente, sino que la Biblia nos revela a Dios. Y lo más importante de la palabra de Dios es que es la revelación de Dios. Es Dios mismo dándose a conocer a nosotros, permitiéndonos conocer quién es Dios y qué es lo que Dios hace, y qué es lo que hizo, está haciendo y va a hacer en su creación. Ese es el propósito de la Biblia. Así que Lucas, como un evangelista, en su evangelio, su propósito es el mismo, es revelar a Dios. Y Dios mismo se está revelando porque esta es su palabra a nosotros. Así que hay una pregunta que Lucas tiene en mente cuando él va escribiendo su evangelio. Y es la pregunta de ¿quién es Jesús? En el capítulo 1, versículo 4, Lucas dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está escribiendo este evangelio específicamente dedicado a una persona que se llamaba Teófilo, y el propósito dice que es para que esta persona pueda conocer bien la verdad. Así que hay una pregunta y quiero que la tengan en la mente, que Lucas se hace y es, ¿quién es Jesús? ¿Sí? La tengamos en mente porque Lucas va a intentar responder esto. ¿Quién es Jesús? Así que vamos a ir al capítulo 4. Y el capítulo 4 dice, en su título, no sé si lo tienen igual, dice Tentación de Jesús. Así que vamos a leer los primeros dos versículos. Dice el capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esta es una introducción al tema que vamos a ver hoy, a la tentación de Jesús. Jesús había estado en el Jordán y había sido bautizado por Juan el Bautista. Y después de ese momento, no sé si se acuerdan, pero el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Jesús y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Después de ese momento tan sublime donde se mostró la Trinidad, Jesús vuelve y es llevado por el Espíritu al desierto, a un lugar de soledad donde solo estaba Jesús y a un lugar de prueba donde Jesús iba a ser probado. Y estuvo 40 días sin comer. ¿Quién estuvo más de 3 días sin comer? ¿Alguna vez en su vida? Más de 3 días sin comer. ¿Alguien? ¿No? Todos comen. Hay gente que come bien acá, sí. Cuando llegamos nos dimos cuenta, en el picnic de iglesia de la primera vez vimos que había mucha comida, abundancia. Jesús estuvo 40 días y ¿saben que Lucas, cuando responde a esta pregunta de quién es Jesús, Lucas va a hacer énfasis en algunas cosas que son muy importantes para nosotros entender? Por un lado, Lucas muestra a Jesús como un hombre. Y Lucas muestra a Jesús sin comer, pero con hambre. Él dice, al cabo de estos días, Jesús tuvo hambre. Y esto es muy importante de verlo en lo que Lucas va escribiendo. Lucas nos habla que Jesús nació como un bebé. Y Jesús fue criado como un niño y fue creciendo. Y Lucas también nos menciona que Jesús crecía en estatura, que Jesús crecía en conocimiento. Así que Jesús fue una persona, fue un hombre. Fue un hombre como nosotros, con necesidades físicas también. Y Lucas también presenta a Jesús no solamente como un hombre, sino que lo presenta como Dios. Porque desde el comienzo, desde el capítulo 1, Lucas va a hablar de cómo Jesús fue anunciado por ángeles. Y ángeles vinieron a decirle a su madre María que iba a tener un niño. Y Lucas también nos cuenta de la concepción de María
virginal, sin haber tenido relaciones con un hombre, porque fue el Espíritu Santo el que puso a Jesús ahí en su vientre. Y esto nos va hablando de que Jesús no era un hombre común, no era simplemente como ustedes o como yo. Jesús era una persona diferente y en realidad era Dios. Así que Lucas nos muestra dos facetas, Jesús como hombre, pero Jesús como Dios. Y el capítulo 3, en el bautismo, Lucas también nos muestra no solamente la visión de Lucas, sino Dios desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Así que si hay algo que Lucas quería dejar en claro es que Jesús no era un hombre común, era Dios, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, pero Jesús también era hombre como ustedes y como yo, con necesidades físicas. Así que nos dice que Jesús fue llevado al desierto 40 días sin comer, y los nervios me van a hacer tener mucha sed, así que tengan paciencia. Y después de estos días de ayuno, tuvo hambre, entonces aparece un nuevo personaje en la escena. ¿Quién es este personaje? Satanás, el diablo. Y quizás esta es una de las historias en donde vemos más bien representado este personaje, Satanás. Lo vemos trabajando, actuando. Y esto nos va a ayudar también a conocer qué es lo que la Biblia dice sobre Satanás. Y saben que Satanás, la Biblia nos dice que fue una creación de Dios. Satanás también fue creado como un ángel, y Satanás eligió rebelarse contra Dios, se enorgulleció, quiso ser igual a Dios. Entonces Dios lo echó de su presencia, y a partir de ese momento Satanás, el diablo, se convirtió en el enemigo de Dios. Es la persona que se opone a las obras de Dios. Entonces, desde el comienzo de la historia se opuso y fue el que tentó a Adán y a Eva en el Edén. Pero a lo largo de toda la historia Satanás se opone y se va a oponer al trabajo de Dios. Y en este momento de la historia donde Jesús había venido al mundo, Dios se había hecho hombre para venir a cumplir la obra más importante, que es la obra de salvación, cuánto más el diablo iba a estar queriendo trabajar ahí, queriendo ponerse a lo que Jesús tenía como misión en la tierra. Así que lo vemos entrar a Satanás en escena. Y el versículo 3, vamos a leer 3 y 4, dice: entonces el diablo le dijo a Jesús, empiezan a tener una interacción, un diálogo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay un cuadrito que lo vamos a ver ahora en la pantalla que nos va a ir mostrando cuáles fueron las tentaciones. Hay 3 tentaciones que Jesús tuvo en este periodo. La primera es esta: el diablo le dijo, en el medio del desierto donde solamente había piedras, le dice: si eres hijo de Dios, puedes convertir estas piedras en pan, en una rodaja de pan, para alimentarte y para comer. Esta fue la primera tentación, convertir piedras en pan. ¿Y cómo le responde Jesús? ¿Qué usa Jesús para responderle? La palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Y le dije a Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y yo estaba pensando cuál era la tentación que tenía Jesús en este momento. Bueno, Jesús tenía hambre y quería alimentarse. ¿Estaba mal que Jesús comiera? No. ¿Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan? Sí, tenía poder. Entonces me costó un poco entender, bueno, qué era lo que estaba mal en esta tentación. Y leyendo un poco y tratando de comprender y usando algún comentario, entendí que Jesús estaba siendo tentado a usar su poder, el poder que él realmente tenía como hijo de Dios, pero usarlo para su propio beneficio, para algo que él en ese momento quería y algo que él deseaba, sin depender de la provisión de su Padre. Y en esto hay algo que necesitamos entender, que cuando Jesús se hizo hombre, cuando Dios, el Hijo, tomó una forma de carne como nosotros, él estuvo totalmente sujeto a su Padre. Y aunque él es igual a Dios y tiene el mismo nivel que Dios, él decidió sujetarse al Padre en obediencia hasta la muerte. Así que Jesús no iba a hacer su voluntad y lo que quería en cada momento, no iba a usar su poder para lo que él quisiera. Él estaba obedeciendo paso a paso lo que el Padre quería para su vida. Así que Jesús, cuando le responde al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, Jesús estaba reconociendo que la palabra de Dios y que la voz de Dios y que la voluntad de Dios era más importante aún que sus necesidades físicas como hombre. Y Jesús estaba sujetándose al Padre. Qué bueno ver el ejemplo de Jesús en su respuesta. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, quizás como en una visión,
le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Cuál es la condición? Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y Jesús respondiendo le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la segunda tentación. Y para entender esta tentación, a mí también me hizo falta entender un poco más qué es lo que el diablo tiene en sus manos, qué autoridad tiene el diablo. Bueno, la Biblia describe al diablo como un príncipe de la potestad del aire, y Jesús menciona al diablo como el príncipe de este siglo. Así que es cierto que nuestro enemigo tiene un poder en el mundo que Dios le ha dado, con límites, pero tiene una autoridad en esta tierra y la está ejerciendo. Y es una autoridad que de ninguna forma se escapa de la soberanía de Dios, porque Dios sigue gobernando todo lo que existe en el universo. Pero el diablo tiene, y Dios le ha dado libertad por un tiempo, y va a tener un fin, de hacer en el mundo y de ejercer su autoridad en el mundo. Así que parte de lo que el diablo estaba diciendo acá, parte de razón tenía. Ahora el diablo le dice: yo te ofrezco darte todo esto, todas las naciones y mi autoridad y la gloria de las naciones, si tú me adoras. Y Jesús le responde con seguridad, de nuevo usando la palabra de Dios, y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quizá fue una tentación fuerte para Jesús, pensándolo en Jesús, en su naturaleza humana, el tener el control de las naciones y el tener la gloria de las naciones que se le estaba haciendo ofrecido en ese momento. Pero Jesús de nuevo sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Y saben que en el Antiguo Testamento, en Salmos, hay una promesa donde Dios le dice al Mesías, proféticamente, dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y esa es una promesa de Dios, y en realidad era algo que el Padre iba a cumplir. Jesús seguramente lo sabía, claro que sí. Entonces Jesús decidió esperar esa promesa del Padre a su tiempo, no forzó lo que el Padre le iba a dar a su tiempo. Jesús rechazó la oferta y decidió sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Qué bueno ver a Jesús pasando cada tentación, no con su fuerza, sino con la palabra, y sujetando su voluntad a la voluntad del Padre. Por último, versículo 9, pero por último y no terminamos acá, no sé. Voy a ser un poquito más corto que Leandro, pero tampoco tanto. Versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo no sabemos exactamente qué es, pero seguramente era el lugar más alto en ese momento. Algunos dicen que puede ser arriba de algunas de las puertas del templo, otros dicen que puede ser en uno de los costados donde había un precipicio muy alto. Pero imagínense un lugar bien alto desde el que si una persona se cae, se moriría instantáneamente en ese momento. Así que el diablo lo lleva a Jesús y lo pone ahí arriba y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta es la tercera tentación. ¿Cuál es la tentación en este momento? Bueno, yo había escuchado y pensaba que quizás era tirarse desde arriba del templo, que vengan los ángeles y que lo sostengan a Jesús y que no mueran. Entonces que toda la gente diga: wow, este es el Mesías, y lo reconocieran como rey. Entonces era una tentación de ser reconocido por el pueblo. Bueno, por la respuesta que da Jesús, parece que no es esto lo que el diablo le estaba insinuando a Jesús. Parece ser más bien que lo que el diablo le insinuó a Jesús era que Jesús probara por la fuerza la protección del Padre. Entonces había promesas que son ciertas, como las que el diablo le cita de la Biblia, son ciertas y están en Salmos, y el diablo le dice: bueno, probá si Dios te protege, probá la protección de Dios, probá si Dios cumple su palabra o no. Y estaba siendo tentado Jesús a forzar a Dios a obrar a su forma. Y de nuevo Jesús elige rechazar esta oferta y elige sujetar su voluntad y su vida a lo que el Padre quería, y que el Padre cumpliera sus promesas en sus tiempos, no en los tiempos del Hijo. Así que Jesús de nuevo rechaza y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. No voy a forzar a Dios a hacer lo que yo quiero. Voy a dejar que Dios obre y actúe a su manera y en sus tiempos. Esa fue la respuesta de Jesús. Ahora, como dije al principio, Lucas
no estaba solamente contando una historia, sino que estaba queriendo enseñarnos a través de esta historia quién es Dios, y en particular acá quién es Jesús. Entonces Lucas estaba respondiéndole a las personas que le escuchaban en ese momento, personas del primer siglo, personas como ustedes y como yo, pero hace 2000 años, que también vivían problemas en el día a día, quizás problemas más graves, cristianos que estaban siendo perseguidos y que sufrían de que sus familias los abandonaron o que el gobierno no los dejara vivir en las ciudades y que les quitara sus casas. Lucas le escribe a esta gente que estaba desparramada, cristianos que estaban desparramados por todo el mundo conocido, y les quiere decir algo sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, vamos a descubrir qué es lo que Lucas quiere transmitir a través de este pasaje sobre Jesús. En el slide siguiente, el punto número 1, Lucas quiere mostrar en este pasaje a Jesús en contraste con Adán. Ese es el punto número 1. ¿Por qué en contraste con Adán? ¿Qué tiene que ver Adán en esta historia? Bueno, los invito a volverse unos versículos más atrás del capítulo 4, al capítulo 3, versículo 23. Y ahí dice, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matar, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janá, hijo de José, y no voy a leer más, pero así sigue la genealogía. Empieza a nombrar a los antecesores de Jesús hasta llegar a el versículo final. El 38 dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que Lucas quería poner a Jesús en una genealogía que lo conectara con el primer hombre, con Adán. Lucas le estaba escribiendo no a una audiencia judía, sino a una audiencia gentil, o sea, al resto del mundo que no era judío. Y entonces Lucas estaba conectando a Jesús con el primer hombre, con el hombre con el que todos nos sentimos identificados, porque todos somos descendientes de Adán. Así que Lucas le dice, bueno, Jesús también es un descendiente de Adán como todos ustedes, en su humanidad, en su naturaleza humana, Jesús también es un hombre. Ahora, Jesús no era un hombre común, porque cuando Lucas va a hablar de la tentación, Lucas va a mostrar que esta persona, que este hombre fue perfecto, y que cuando tuvo la tentación y fue presionado a pecar, Jesús no pecó. Por eso Jesús es mencionado en la Biblia como el segundo Adán. El primer Adán, el primer hombre, fue tentado y pecó. Y por medio de esa persona el pecado entró no solamente en él, sino en toda la humanidad. Así que después de Adán, todos los que vivimos después de Adán, todos pecamos. La Biblia dice que cada uno de nosotros pecó y eso nos separa de Dios, nos separa de la gloria de Dios. Ahora este hombre que nació y que también es descendiente según la carne de Adán, Jesús, este nuevo Adán no pecó. Y este segundo Adán fue perfecto. Y hay un versículo que lo vamos a leer de la pantalla en Romanos que dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Parece un trabalenguas, pero es simple. Por el primer hombre pecó y todos nosotros heredamos el pecado y pecamos en nuestro día a día. No hay una persona que no peque. Pero Dios mandó a su Hijo que en la forma de carne vivió una vida perfecta y gracias a Él entonces muchos pueden ser declarados justos. ¡Qué bueno! Esto nos trae esperanza porque hay la posibilidad de justificación. Y Jesús era el único que podía hacer esto. Dios hecho hombre era el único que podía pagar el castigo por nuestros pecados. Solo lo podía hacer porque Él era perfecto. Si simplemente hubiera sido un hombre más, un hombre pecador, hubiera muerto y hubiera sido condenado por sus pecados. Pero no era un hombre más, Él no tenía pecado. Entonces Él era el único que podía morir por nuestros pecados. Así que Lucas está respondiendo, bueno, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es diferente a Adán. Jesús es el segundo Adán. Jesús fue un hombre, pero Jesús no pecó. Jesús fue perfecto, fue santo, es santo. Ahora, ¿qué más nos muestra Lucas en este pasaje? Bueno, en segundo lugar, va a mostrar a Jesús en contraste con Israel. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, Lucas también está metiendo en su historia algunos elementos que nos ayudan a ver a Jesús diferente de cómo fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios. Dios, por su gracia, eligió un pueblo donde Él quería mostrar su voluntad, donde Él quería manifestar su presencia,
y un pueblo que Dios quería que sea de luz para el resto de las naciones. Dios eligió al pueblo de Israel. Ahora este pueblo que Él eligió y que Él rescató y que Él tomó de donde estaban esclavos en Egipto, y con milagros enormes como las 10 plagas, Él sacó maravillosos, los sacó, los liberó y los hizo cruzar el Mar Rojo, y abrió el mar y pasaron en seco. Y cuando venía el ejército que los perseguía de Egipto, cerró el mar y mató a todos sus enemigos. Este pueblo, después de ver tantos milagros de Dios, llega al desierto y en el desierto se rebela contra Dios y empieza a desconfiar de Dios. Y Dios, que les había prometido su provisión para llevarlos hasta la tierra prometida, ellos desconfían de Él y empiezan a dudar de Dios. Y no solo esto, sino que empiezan a tentar a Dios y empiezan a oponerse a Dios y terminan creando su propio ídolo para adorar en lugar de Dios. Es una locura. Esto nos representa a todos nosotros, somos humanamente iguales. Nos alejamos de Dios, elegimos un camino diferente al de Dios, nos oponemos a Dios. Pero Jesús es mostrado en esta historia en contraste con Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto. Dios los llevó 40 años al desierto por su desobediencia y los hizo estar dando vueltas en el desierto. Y este pasaje que vamos a leer nos muestra cuál fue la intención de Dios con Israel en el desierto. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que el desierto fue el lugar de prueba de Israel, e Israel mostró su infidelidad, mostró lo que había en su corazón. Pero Jesús fue llevado al desierto también, y estuvo 40 días, quizás en una representación de estos 40 años de Israel. Y cuando Jesús estuvo en la misma situación de Israel, Jesús no falló, Jesús fue fiel. Cuando fue presionado a tentar a Dios, Él no lo hizo, Él esperó en la provisión de Dios, esperó en las promesas de Dios. Así que Lucas dice, miren, Jesús es completamente diferente a Israel. Israel fue el pueblo elegido de Dios por gracia, pero le falló a Dios, pero Jesús no, Jesús fue perfecto. Y cuando fue probado, Jesús mostró que Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre, que Él iba a esperar en el Padre. Así que Lucas nos muestra también a Jesús en contraste con Israel. ¿Pero qué más? Y como dice Leandro, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Le vamos a copiar la frase. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿De qué me sirve saber quién es Jesús? Bueno, Lucas no solamente tenía en mente escribirle a estas personas sobre cómo Jesús era diferente al primer Adán y a todos nosotros como hombres, no solamente tenía en mente escribirle cómo Jesús fue diferente a Israel, sino que también Lucas lo va a mostrar, y este es nuestro tercer punto, a Jesús como nuestro modelo y como la esperanza de cada uno de nosotros los creyentes. Lucas estaba escribiéndole a personas que estaban también pasando por tentaciones. Quizás para algunos la tentación en ese momento era la tentación de abandonar la fe. Había presiones muy fuertes que quizás era la presión de entregar su vida por el Evangelio, y muchos estaban siendo tentados a abandonar la fe y a volver atrás. Quizás muchos estaban siendo tentados a pecados como los que tenemos hoy en día, ustedes y yo, a mentir, quizás a robar, quizás a ser infieles en sus matrimonios. Y Lucas sabía que las tentaciones de estas personas podían encontrar esperanza en conocer la tentación de Jesús. ¿Y qué podemos aprender de la tentación de Jesús para nuestra vida? Bueno, hay un factor común en las tres tentaciones que Jesús tuvo. Hay algo que tienen igual las tres tentaciones, y es que la oferta del enemigo, de alguna manera, era para que Jesús consiguiera algo de una forma más fácil o más rápida. En el primer momento, el diablo le dice, ¿para qué vas a esperar la provisión del Padre si podés convertir piedras en pan y comer ahora? Entonces le está ofreciendo un camino más directo para satisfacer su necesidad. En la segunda, lo lleva a este monte y le dice, yo te puedo dar la autoridad sobre estas naciones. ¿Para qué vas a esperar que el Padre te dé esa autoridad si yo te lo puedo dar ahora, ya, en el momento? Como nos ofrece la tele, comprarlo ahora y pedirlo y te lo mandamos al día siguiente. Bueno, el diablo le estaba diciendo, te lo puedo dar ahora, ¿para qué vas a esperar? Y después lo sube al templo y le dice, ¿para qué vas a esperar la protección de Dios en tu vida si lo podés comprobar ahora? Compróbalo, tírate ahora y comprobá la protección de Dios. Y parecía que le estaba ofreciendo el camino rápido a lo que él necesitaba. Ahora, no, todavía no pongamos la imagen siguiente. No sé si pasa en sus países, pero por lo menos en Argentina, y los argentinos usamos bastante esto de tomar el camino más corto, esto de acortar camino. Como me dijo Edwin, tomar el atajo. Pasa mucho en nuestro país, no sé si en sus países también, si acá también, pero en nuestro país nacemos así, y yo les traje una foto para corroborar esto.
Esto no es el medio del campo, esta es mi ciudad, mi barrio, en Córdoba, donde nosotros vivíamos. Nuestra iglesia estaba acá a 3 cuadras o 4 cuadras y nuestra casa estaba a unas 6 cuadras. Ahora yo saqué esta foto de Google Maps, no sé si se llega a ver, pero esto de acá abajo es una calle que dice Ámsterdam, el nombre de la calle, otra calle acá, calle Frontera, donde son las calles del barrio. Y esos son algunos terrenos que estaban libres, pues deben ser plazas o terrenos que todavía nadie construyó. Ahora lo que es llamativo en esta imagen son los caminitos diagonales, no sé si se llegan a ver. Pero yo conté unos 10 diagonales, por ejemplo de acá hasta acá, después tenemos otro ahí chiquito, otro que cruza así, otro que cruza así. Hay más o menos en esta foto solamente 10 diagonales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos caminando no queremos dar toda la vuelta. Si quiero ir desde acá hasta esa casa, porque vivo allá, no voy a hacer todo este camino y voy a doblar. Es mucho viaje. Y si estudiara en matemática, ¿cómo es la distancia de la hipotenusa del triángulo? ¿No? ¿No? Bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? No importa. Es más corto hacer la diagonal, es mucho más corto. Pero eso ni siquiera hace falta que lo calculemos, lo sabemos. Así que miramos el campo, no hay nadie y cruzamos. Fíjense que de tanta gente que cruzó por la diagonal se forma y lo podemos ver desde Google Maps. En Argentina cortamos camino, pero esto no sería tan grave. Yo también lo hacía. Yo volvía del secundario, tenía que caminar hasta mi casa a veces 12 cuadras, así que en algún momento cuando podía cortaba camino por el medio del terreno. Estaba bastante bien, estaba bueno. El problema es que los argentinos, por lo menos, acortamos camino en muchas situaciones. Por ejemplo, si estamos yendo al banco, y en nuestro país por lo menos hay que hacer fila cuando uno va a hacer un trámite al banco. Acá, las veces que fui no había nadie, era rápido. Pero allá hacemos fila, tenemos que estar esperando quizás media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Así que si uno tiene un amigo más adelante en la fila, ¿qué hace? Un conocido. Tanto tiempo, amigo, vamos y lo saludamos. Y nuestro amigo charlamos un rato y después parece que ya estábamos en la fila allá, entonces nos evitamos 2 horas de fila. Está bueno, está muy bueno. No hay que hacer eso porque no está bien. ¿Qué más hacemos por lo menos en Argentina? Si queremos entrar a algún cargo público, en vez de rendir un concurso como Leandro estaba por rendir, que nos contó el domingo pasado, hay personas que tienen amigos o conocidos, entonces los hacen entrar por acomodo, como decimos nosotros. Entonces no rinden ningún concurso, entran y los ponen quizá de jefes porque tenían un amigo en el lugar. Eso pasa en nuestro país. Hay personas que en su negocio, para no pagar el impuesto, el IVA, no dan el ticket, no dan factura. Entonces venden en negro y así se ahorran en Argentina un 20 o un 21% de la venta. Son formas de cortar camino que tenemos en nuestro país y que no están muy bien. Esta sí, esta no hay problema. Ahora, la tentación fue para Jesús y es para nosotros también una forma de acortar camino. Y yo me puse a pensar en ejemplos de nuestra vida donde el diablo nos tienta a cortar camino. Por ejemplo, si estamos en la escuela estudiando, el diablo seguramente te va a decir, ¿para qué vas a estudiar todo lo que tenés que estudiar si podés en la prueba copiarle a tu compañero que siempre estudia y sabe más y lo vas a hacer más rápido y mejor? Esa sería una forma en la que el diablo te puede presionar a cortar camino, podés copiarte en una evaluación. El diablo nos puede presionar a cortar camino en nuestros deseos físicos. Una persona que no está casada puede decir, ¿para qué voy a esperar a tener que conseguir un esposo, una esposa? ¿Por qué no satisfago mis necesidades con otra persona y tengo relaciones afuera del matrimonio? ¿Para qué esperar el plan de Dios si lo puedo hacer rápido y ya, y fácil? Y nadie se va a enterar. O alguien que está casado puede decir, bueno, poder tener relaciones fuera de tu matrimonio y puedes tener un placer rápido. ¿Para qué vas a mantenerte en lo que Dios diseñó? Otra tentación y otra forma de cortar camino puede ser al servir. Quizás te toca hacer algo en la iglesia o te toca hacer algo afuera de la iglesia, el hacerle un bien a alguien, quizás servir a una persona. Y la tentación es, bueno, podés tener un poquito de reconocimiento acá. Qué lindo que la gente te haga sentir bien, qué lindo que te digan, qué bien que lo haces, gracias por servir a Dios. Y ese reconocimiento es rápido porque llega en el momento. Y Jesús también habló de eso. Bueno, si haces tus obras en público y la gente te reconoce, ya tenés tu recompensa. Ahora, lo que Dios ofrece es una recompensa que es eterna. Pero el diablo nos tienta a querer lo inmediato. ¿Y por qué no tomás lo que ya tenés a la mano? ¿Por qué no tomás ese reconocimiento que podés tener hoy en vez de esperar a lo que Dios algún día te podría dar? Podemos pensarlo respecto al chisme. Alguien nos viene a contar algo, sabemos algo sobre otra persona de la iglesia
Y nos genera un placer conocer algo sobre otra persona, y nos genera un placer contarlo, y no saber lo que me enteré. Y la tentación puede ser, bueno, toma ese placer instantáneo. En vez de hacer lo correcto, que sería orar por ese tema o contárselo a una persona indicada, a alguien en autoridad que pueda tratar el tema. Ese es el camino largo, lo vemos así. El camino corto es decir, bueno, no voy a tomar placer y voy a tomar rédito rápido de esto, lo voy a ganar. Y eso es lo que el diablo nos ofrece. Podemos pensar en nuestro carácter. A veces se nos presentan situaciones o momentos con otras personas que nos hacen enojar y nos hacen sacar de nuestras casillas. Y la solución rápida y lo que el diablo te dice, pero ¿por qué no le decís todo lo que pensás ahora? ¿Y por qué no lo pones en su lugar? Y quizá Dios nos ofrece un camino diferente, y es el camino de comportarnos como un hijo de Dios, de nuestro carácter, amoldarlo a lo que Dios pide de nuestro carácter. Y de, aunque lleve más tiempo, tratar la forma como se debe y rechazar el usar nuestro carácter y nuestra respuesta mala para nuestro beneficio. Y así podemos pensar en muchos ejemplos más de cómo el diablo nos quiere hacer acortar camino. El diablo te pone al frente y te dice, podés ganar esto ya, podés tener esto hoy. ¿Para qué vas a esperar? ¿Para qué esperar en el modelo de Dios, en lo que Dios planificó? Ahora Lucas nos va a dar algunos conceptos clave tomando a Jesús como ejemplo para nuestras tentaciones. Todos somos tentados, todos vivimos esto en el día a día. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida? Vamos al slide siguiente. Y lo primero que podemos aprender, uno más, es que la tentación es permitida por Dios. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Bien. Dios sabía que Jesús iba a ser tentado en ese lugar y Dios permitió, y no solo permitió, Dios llevó a Jesús al desierto. Y un comentario que leí decía, qué bueno ver que no es que el diablo tomó a Dios por imprevisto. Dios fue a enfrentar al diablo en el desierto y Dios fue a ganar esa batalla en el desierto. No fue algo que el diablo preparó. Dios lo llevó a Jesús ahí y lo permitió. Y a veces se nos genera la confusión en nuestra mente entre la tentación y el pecado. Y qué bueno poder diferenciar. La tentación es el deseo, la inclinación a hacer lo malo, pero no se convierte en algo malo hasta que le damos lugar y hasta que cedemos ante la tentación. Y Jesús fue tentado y nosotros vamos a ser tentados. Y qué bueno saber que en la tentación todavía no pecamos si no le dimos lugar y si no cedimos. Es solo tentación. El pecado es cuando a esa tentación le damos lugar y dejamos que esa tentación nos mueva a hacer lo incorrecto. Ahora Jesús fue tentado y Dios lo permitió. Pero la Biblia también dice que Dios no tienta a nadie. Y eso también está bueno saberlo. Es el diablo el que tienta. Dios puede permitirlo con límites. Puede permitir que el diablo trabaje, que el diablo nos tiente, que el diablo nos haga pasar mal momento, pero es en los límites de Dios. Y Dios no está tentando en ese momento. Eso nos dice Santiago. Ahora está bueno saber que la tentación va a llegar. Si la tentación es permitida por Dios y Dios la permitió aún en su propio Hijo, nos va a llegar a nosotros también. Por más santo que uno pueda ser y por más Biblia que uno pueda conocer, la tentación nos llega. Por más años en la fe que uno tenga, quizás hace 60 años que uno conoce a Dios, la tentación va a seguir llegando. Y la tentación a veces no es tan externa como en otras personas. Quizás alguien pueda decir, bueno, yo no tengo la tentación de drogarme, pero puede haber tentaciones mucho más sutiles en la mente, en el corazón, que siguen estando ahí. El diablo va a seguir atacando hasta que se termine nuestra vida en la tierra. Y qué bueno ser conscientes de que eso existe. Ahora, en segundo lugar, la tentación es un ataque a nuestra identidad y a nuestra fe. Y hay algo que se repite en dos de las tentaciones de Jesús. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, entonces deberías hacer esto, si eres hijo de Dios. Y no se lo dijo porque sí el diablo. Si fuéramos al capítulo 3, cuando Jesús es bautizado, una voz del cielo vino que decía, tú eres mi hijo amado. Dios puso su sello y dijo, Él es mi Hijo amado. Y después dijo, en Él tengo complacencia. ¿Por qué complacía el Hijo al Padre? Porque el Hijo hacía la voluntad del Padre, perfectamente. El Hijo estaba sujeto al Padre. Así que el diablo va a tomar esto y le va a decir, vos sos el Hijo de Dios, entonces deberías hacer esto. Y atacó la identidad de Jesús. Atacó lo que Jesús era. Y eso pasa también con nosotros, porque el enemigo va a atacar nuestra identidad y va a atacar nuestra fe. ¿Cómo? Bueno, el diablo va a venir y nos va a decir, ¿estás seguro que Dios puede proveerte de una forma mejor a lo que yo te ofrezco? ¿Estás seguro que Dios va a cumplir sus promesas según Él lo dijo?
¿Estás seguro que Dios te va a proteger como Él lo promete? ¿Estás seguro que lo que vas a encontrar en Dios, que el premio de Dios o que lo que Dios ofrece es mejor de lo que yo te puedo ofrecer? ¿Estás seguro que como hijo de Dios, lo que tu Padre va a hacer por vos es mejor de lo que yo te puedo ofrecer en este momento? Y las tentaciones se basan en eso. El enemigo desde el principio le dijo a Adán, con que Dios les dijo, y así tomó el lugar para meter esa primera tentación. El diablo va a poner en duda nuestra identidad, nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios y va a poner en duda nuestra fe. Esto nos sirve para estar preparados, porque el diablo como un experto engañador, porque lo viene haciendo desde hace miles de años, pero como experto sabe cómo meter esa duda en nuestra mente. Así que Dios dijo, así que realmente sos hijo de Dios, así que crees que Dios te puede dar algo mejor. Esa es la duda que el diablo pone en nuestra mente. ¿Qué más aprendemos en la tentación de Jesús para nuestra vida? Bueno, vemos al enemigo que es activo y que es astuto, que tiene una estrategia. Se mencionan muchas acciones del enemigo, del diablo. El diablo le dijo, el diablo lo llevó, el diablo le mostró, el diablo lo puso. El diablo no es una fuerza que está en el mundo, una fuerza negativa que nos afecta, no es una mala vibra o una mala onda en el mundo. El diablo es una persona que actúa y que hace acciones en contra de la obra de Dios y en contra de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda, no está mirando por televisión lo que los demonios hacen. El diablo está activo y está haciendo y está involucrado en contra de la obra de Dios. Y eso lo vemos también en la tentación de Jesús. El diablo está activo hasta que Dios le diga, basta, se acabó tu tiempo. Y el diablo es estratégico. El diablo puso a Jesús en una situación donde podía ser tentado, después lo llevó a otra situación. Y el diablo nos conoce, lamentablemente, nos estudia y sabe cuál es tu debilidad y sabe cuál es mi debilidad. Y el diablo va a saber qué estrategia usar en esa situación para ofrecerte algo que realmente te guste. Qué fácil sería si el diablo nos ofreciera cosas que no nos gustan. Sería muy fácil decirle que no. Pero el diablo sabe ofrecernos las cosas que nos gustan y sabe ponernos en situaciones donde nos va a ser difícil decir que no. Así que el diablo es activo y es estratégico. Pero en cuarto lugar, lo que podemos aprender en esta historia es que hay victoria cuando nos sometemos a la verdad de Dios. Y menos mal que podemos terminar un mensaje diciendo, bueno, hay algo más y no es todo negativo. Hay victoria cuando nos sometemos a la verdad de Dios. Y Jesús responde las 3 veces con 3 pasajes de la Escritura. Usó en los 3 casos pasajes de Deuteronomio, seguramente porque también estaba haciendo referencia a la comparación con Israel en el desierto. Y le cita la Escritura a Jesús y le vuelve a citar la Escritura y por tercera vez le cita la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, el diablo también sabe la palabra de Dios. El diablo le dice a Jesús, escrito está. ¿Qué personaje? Conocía la Escritura y le usa la palabra al mismo Hijo de Dios, al que era dueño de la verdad. Y saben que el diablo conoce la Biblia seguramente mejor que nosotros. Tiene más tiempo escuchando la Biblia. Así que, ¿necesitamos conocer la Biblia? Sí, necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos que la Biblia esté en nuestra mente. Cuando memorizamos la Biblia, después cuando estamos en el medio de la tentación, que quizás no tenemos la Biblia en mano, el Espíritu Santo puede ayudarnos a traer ese versículo que sabíamos a nuestra mente, a nuestro corazón y a usarlo para rechazar la tentación. Y no alcanza con solamente conocer la Biblia, porque el diablo también la conoce. Pero necesitamos entender la Biblia. Porque el diablo usó un versículo que lo sacó de contexto y lo usó para decirle a Jesús que se podía tirar desde un precipicio. Y obviamente ese no era el sentido del Salmo 91. El Salmo 91 hablaba de la protección de Dios, pero no ante alguien que se está suicidando y que se quiere tirar abajo desde un precipicio. Así que es conocer la Biblia, pero es profundizar en la Biblia. Y a veces nos conformamos con algo muy superficial. Leo simplemente unos versículos y listo, ya tengo la Biblia, entonces estoy protegido contra el diablo. Y no, en realidad lo que Dios nos pide es leer la palabra, pero profundizar la palabra, meditar y entender qué es lo que Dios quiere decir en ese versículo, en ese lugar. Y cómo se puede aplicar eso a nuestra vida. ¿Cuál es la forma correcta o la forma incorrecta de aplicarlo? Muchísima gente en el mundo hoy usa este mismo libro que usamos esta mañana acá para lo que quiere, para su propio beneficio. Algunos lo usan para vender cualquier otro producto y muchos otros lo usan bien, pero la palabra puede ser totalmente malinterpretada, así que es conocer la palabra, pero es entender y profundizar en la palabra.
Y tampoco alcanza con eso, porque Jesús podría haber dicho, bueno, esta es la escritura correcta y así se interpreta y así va, pero tampoco alcanzaba con eso, porque Jesús no solamente conocía, había profundizado en la palabra, sabía qué significaba, pero Jesús estuvo dispuesto a sujetarse a la verdad de la palabra. Y eso es lo que marcó la diferencia en la tentación. Jesús podría haber dicho, no. Lo que dice la palabra de Dios es no tentarás al Señor tu Dios. Pero bueno, igual me tiro. No tenía ningún sentido. Podemos entender e interpretar la Biblia correctamente, pero si no estamos dispuestos a sujetar nuestra vida a la verdad de la palabra de Dios, eso no va a tener ningún efecto en contra de la tentación. Así que la victoria está en la palabra, sí, pero ¿cómo? Bueno, conocer, profundizar y sujetar nuestra vida a la palabra de Dios. Una slide más, y para que nos podamos ir un poco más contentos, esta slide dice que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Jesús es nuestro modelo ante la tentación, pero Jesús también es nuestra esperanza en la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es nuestra esperanza? Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ahí se está refiriendo a Jesús, a Cristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo leemos de nuevo. No tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesús no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que fue tentado en todo como nosotros, como hombre, pero sin pecado. Por lo tanto, nos podemos acercar a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque Jesús nos entiende y porque Jesús tiene misericordia de nosotros. Qué diferente sería acercarse a un Dios santo y perfecto, pero que nunca tuvo la tentación que nosotros tenemos, que nunca vivió algo parecido. Ahora, qué confianza que tenemos al acercarnos a alguien que nos entiende porque estuvo en la misma situación y fue tentado en todo, en nuestra semejanza como nosotros. Así que la primera esperanza que tenemos es porque Jesús nos entiende y porque tiene misericordia de nosotros. Nos podemos acercar con confianza. Cuando estés en la tentación, cuando yo esté en la tentación, en ese momento podemos llamar a Dios, podemos pedirle su ayuda y sabemos que Él nos va a entender, que Él va a tener misericordia de nosotros en el medio de la tentación. A veces el diablo pone la mentira en nuestra mente de que como estamos siendo tentados, ya es porque somos débiles y entonces ya no podemos ni siquiera pedir ayuda a Dios. El diablo puede envolver tu mente para que sientas que la tentación ya es el camino directo al pecado. Pero la Biblia nos llama a buscar ayuda de Dios y a clamar a Dios en ese momento, en el momento de la tentación, sabiendo que Dios nos va a entender y que Él va a tener misericordia de nosotros y que Él nos va a dar la gracia para el socorro que necesitamos, nos va a sostener. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, pues en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y este otro versículo es fantástico. Jesús padeció. No fue algo fácil para Jesús. Aunque era Dios, pero Jesús padeció, sufrió bajo la tentación, pero la venció. Por lo tanto es poderoso. Jesús es misericordioso porque nos entiende y porque conoce nuestra debilidad y porque se compadece de nosotros, pero Jesús es poderoso. Y como Él venció la tentación, Jesús tiene el poder para socorrer a los que son tentados. Por eso podemos decir que tenemos esperanza. No está todo perdido. Y por más dura que sea la tentación que enfrentemos, podemos tener a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, que venció la tentación y por lo tanto nos entiende, nos conoce y nos puede dar el poder para vencer la tentación. Qué bueno saber que tenemos esperanza y no está todo perdido. Qué bueno cuando nos toque enfrentar la tentación mañana, poder orar y poder saber que tenemos a alguien, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador que nos conoce, nos entiende. Y Jesús está hoy también como hombre y Dios en el cielo, entendiéndonos y intercediendo por nosotros. Antes de terminar, quería volver al cuadrito de la primera parte.
Vamos a repasar, estas fueron las tres tentaciones que vivió Jesús. Y el diablo le estaba ofreciendo a Jesús un camino rápido, un camino corto para obtener lo que Jesús deseaba en ese momento. Le estaba ofreciendo a la mano algo que Jesús sabía que él tenía que esperar del Padre, porque esa era su misión como el Mesías, como el Salvador del mundo, estar sujeto al Padre. El diablo le ofreció la provisión, le dice, bueno, si sos el Hijo de Dios, podés tener una provisión rápida, pero Jesús sabía que podía esperar su provisión del Padre. Y saben que cuando terminó la tentación, nos dice el Evangelio de Mateo, no está en Lucas, pero Mateo nos dice que vinieron ángeles y fortalecieron a Jesús. Así que Jesús esperó en la provisión del Padre y el Padre le mandó la provisión que él necesitaba en el momento oportuno, porque fortaleció físicamente a Jesús cuando Jesús lo necesitaba. Fíjense qué bueno, el Hijo se sujeta al Padre y el Padre respondió. Y el Padre respondió a su tiempo y en su forma. Ahora el diablo también tentó a Jesús a adorar al diablo para recibir autoridad sobre los reinos de la tierra. Y le dice, si postrado me adoras ahora, te voy a dar todo esto. Pero el Hijo sabía que el Padre había prometido algo y que lo iba a cumplir. Y Filipenses nos dice que después de que Jesús murió y resucitó, él fue exaltado por encima de todo lo que existe y que el Padre puso por debajo del Hijo todo lo que existe en el universo, todos los reinos de la tierra y toda la gloria del mundo, el Padre lo puso por debajo del Hijo. Así que el Padre sí cumplió su promesa. No solamente proveyó a Jesús para sus necesidades físicas, cumplió su promesa y le dio al Hijo lo que el diablo le estaba ofreciendo de una manera totalmente incorrecta. Pero por último, el diablo le ofreció a Jesús comprobar la protección de Dios. Y le dice, ¿por qué no pruebas ahora la protección de Dios en este mismo momento, forzando a Dios a que te proteja y para que no caigas y no mueras? Y Jesús decidió de nuevo sujetarse al Padre, a la voluntad del Padre, y la palabra de Dios nos dice que Dios, cuando Jesús murió, con su poder levantó a Jesús de los muertos. Así que Dios mostró su protección sobre el Hijo, pero de una forma totalmente diferente y poderosa. Así que Dios mostró que cuando el Hijo se sujetó al Padre, el Padre actuó y actuó en su tiempo y actuó de una forma gloriosa. El Padre también va a hacer eso con nosotros. Somos hijos de Dios y cuando el diablo nos ofrece en la mano, bueno, vos podés tener esto más rápido, cuando nosotros decimos, no, yo lo voy a esperar de Dios porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma y los planes de Dios son perfectos. Dios responde y Dios respalda. Y cuando estamos en la tentación podemos acudir a Dios y podemos clamar a Dios y Él nos entiende.